muchas experiencias y que con la experticia del caso va a dar a conocer su comentario respecto a Yacha y otros cuentos de la tierra. Recibámoslo con fuertes votos de aplauso. Señor representante de la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura, escritor y poeta José Luis Quinto Taipe, amigo y poeta Juan Luis Espinosa, amigos y amigas que nos honran con su digna presencia en esta cita cultural. Ante todo, buenas noches. Permítanme felicitar a José Luis por la publicación de su valioso libro Yacha y agradecer por confiarme ser uno de los comentaristas del mismo. Voy a empezar parafraseando a Ernesto Sábato, un gran escritor argentino. Luchemos por acrecentar nuestra cultura que nace de la libertad y engendra más libertad. Sin duda alguna, todos hemos venido a dar la bienvenida al nuevo libro de José Luis, con el gran deseo de ampliar y fortalecer nuestra cultura. Convencidos, en cuanto más cultura tengamos, vamos a ser más libres. La lectura de los libros nos prevé justamente esos dos valores, cultura y libertad, con las que es posible alcanzar la justicia social. En un país de más de 30 millones de habitantes, en el que ni siquiera tenemos 10 empresas editoras de trascendencia nacional y internacional, en el que ni siquiera tenemos 1 millar de escritores de renombre que trascienden nuestras fronteras, y un país en que ningún mejor escritor puede publicar su obra en más de 10.000 ejemplares, sino casi siempre 1 millar, donde la mayoría de los que publican se autofinancian. Es una alegría que alguien haya publicado un libro y nos invite a leer. Y en un país donde la lectura no es una necesidad, sino una actividad ocasional, por la abundancia de analfabetos reales, funcionales, emocionales, informáticos y empresariales, publicar un libro es un arrebato de locura y un acto de generosidad incondicional, porque significa quitar tiempo, pan, vestido, alegría, incluso la salud de la familia. Es un presupuesto que nunca se recupera. Esto implica rebeldía y valentía a la vez. Se necesita rebeldía para romper las restricciones económicas y valentía para soportar y revertir los ataques. ¿Cuántos escritores han perdido sus esposos por dedicarse a la literatura? ¿Cuántos escritores han sufrido los peores ataques hasta de sus propios amigos? Ser escritor no significa cosechar aplausos, sino develar y sembrar verdades que duelen. Y por eso tenemos escritores suicidas. Entrar en la literatura significa renunciar todo por la lectura y la escritura. Un libro moviliza todo nuestro proceso psíquico y mental, toda nuestra interrelación social, y como un soporte impulsa nuestro movimiento cultural. Por eso estamos aquí, movilizados por el libre presentación. Un libro arrebata del olvido un instante de nuestra historia y los vuelve perdurable ante los poderes destructivos del tiempo, no solo recogiendo, archivando y reproduciendo las experiencias pasadas, porque el presente es un instante que se vuelve pasado, sino recordándonos quiénes somos, de dónde venimos y sugiriéndonos qué es lo que debemos evitar para ser más humanos. Un libro es una batalla ganada al olvido, a la ignorancia, al analfabetismo, al individualismo, que nos abre en sus páginas llenos de recuerdo un espacio de diálogo reflexivo, analítico y crítico con nuestra propia dimensión humana, para desenvolvernos con mayor responsabilidad y compromiso social en nuestro quehacer histórico. Yacha es un libro de sabiduría,
El propio título lo dice así: Yacha es persona que sabe algo. El hombre que profesa amor a la sabiduría es filósofo en el mundo occidental. El mundo andino, quien reúne todas las cualidades del filósofo occidental, es el amauta. Yacha y amauta son equivalentes, según este libro, ¿no? Yacha es el papá urbano, protagonista principal de esta obra, una persona que atesora sabiduría, y no es amauta. ¿Por qué no es amauta siendo Yacha? ¿Acaso el amauta no es un Yacha? Sin duda alguna, el amauta es un sabio. José Carlos Mariátegui reivindicó ese significado histórico a través de la revista Amauta. Y el amauta está involucrado con el desarrollo científico, tecnológico, artístico, político y cultural de la especie humana. Y el Yacha está involucrado con la alimentación, salud, educación, trabajo y demás valores que permiten la cohesión y la subsistencia de la familia y de la comunidad humana. El mismo título de este libro es una confesión y revelación andina. No es gratuito el título en quechua, es un homenaje de reconocimiento póstumo a todas las personas humildes de nuestro mundo andino que dieron su amor, su tiempo, su trabajo y su sabiduría a las nuevas generaciones como pilares fundamentales de su desarrollo humano. Cuando me puse a leer este hermoso libro de José Luis, de inmediato encontré el mundo andino y constaté cómo el amor florece sin la necesidad de lujos. En este libro está la fragancia rural, como el autor señala. Con Antonino, protagonista del libro, exploré el ambiente familiar del papá urbano y de la mamá georgina, la vida agrícola y ganadera del campo, la artesanía, la alfarería, las travesuras infantiles de Antonino y sus amigos, quienes la aterrorizan a la pobre niña Domi, haciéndola creer que el humo que se desprende de los arbustos que quema la abuela para hacer su tofra es serpiente que tiene por ella. A través de Antonino descubrimos que los niños del campo son tan alegres y divertidos que gozan montando cerdos, llamas, toros y cabras, además de montar caballos, de cómo las ansias de disfrutar una rica pachamaca se convierte en una desgracia cuando se quema la cebada de la chacra de don Fidel, de cómo son creativos estos niños cuando hacen sus animalitos, sus utensilios de cocina y sus carros de arcilla del campo, de cómo hacen temblar a los mayores cuando se trepan a las torres de alta tensión, desafiando a la muerte hasta que un niño se electrocuta. Con Antonino asistimos a la enseñanza del abuelo, aprender a trenzar sogas, ondas, la rienda de los caballos, o a tejer la bayeta para confeccionar las prendas de vestir. Lo que no nos dice el libro es de la madre y del padre de Antonino, de la muerte de mamá georgina. Antonino es huérfano de padres, que solo vive con los abuelos. Tampoco no nos dice en qué momento Antonino se separó del abuelo y los motivos de dicha separación, porque el abuelo al final se encuentra solo y fallece con una enfermedad desconocida, mientras los jóvenes vecinos procuran curarla. En resumen, este libro nos presenta la descomposición familiar, cultural y religiosa del mundo andino. La familia se disuelve con la migración. La presencia de otras sectas religiosas diluye la creencia del poblador andino en el poder de los cerros. El uso cada vez más frecuente del celular trastoca la relación respetuosa del hombre con la naturaleza. El abuelo fallece en el abandono familiar y el narrador protagonista nos dice: la sabiduría andina moría con él. Nosotros heredamos lo poco que nos enseñó. El texto que lleva el título del libro es una joya arrebatada al olvido y al tiempo. Es una síntesis histórica del mundo andino de nuestra actualidad. Nuestros abuelos están abandonados por nosotros mismos. Si no es lo económico, culturalmente, se les ha arrinconado el nombre de la modernidad al olvido. Y a nadie le quiere escuchar. Son personas ajenas quienes están preocupados de rescatar y fortalecer nuestra identidad.
algunos políticos para preservar nuestra condición de lacayos mentales y los intelectuales más progresistas para que podamos desarrollarnos en base de nuestra identidad cultural como persona, nación y país, asimilando todos los aportes de la humanidad para emanciparnos de toda opresión que nos convierte en parias del mundo. Desde esta perspectiva, comprendo que Harold Gaztelu no exagera en decir que José Luis V. Taipa, con este libro, enriquece el legado literario de José María Arguedas, Ciro Alegría y César Vallejo. Sin embargo, Harold Gaztelu, creo que en acto de generosidad, dice que los textos que constituyen este libro son cuentos. En sí no son cuentos, son unas hermosas crónicas de aliento literario, llenas de información, descripción, opinión y interpretación. Son textos que respetan tu lector o tu libertad de lector, instalándote en la vida familiar de papá Curbano, mamá Georgina y Arturo Niño, dejándote correr o recorrer por sus páginas a tu regalada gana. Y el cuento secuestra al lector, lo tiene en vilo, lo tortura, no le permite respirar desde el principio hasta el fin de la historia. El cuento es más verbo que adjetivo, es más narración que descripción, es más acción que sosiego. El cuento no requiere digresiones ni pleonasmos. La trama de la historia del cuento es el conflicto del protagonista con el antagonista y cuyo desarrollo desencadena una intensa tensión en el lector. Tiene un dato escondido que revela solo al final de la historia. Iniacha, en el primer texto, papá y mamá ya están muertos y bien enterrados, cuyas tumbas ya perfuman las flores blancas. Continuando la lectura de otros textos, encontramos a papá y a mamá vivos. No es producto del raconto, es simplemente la realidad. Los protagonistas no tienen antagonistas, no hay un dato escondido que tense la lectura del libro. Por eso es un libro de crónicas andinas de aliento literario. Este libro contiene mucha riqueza sociológica, antropológica, psicológica, histórica, pedagógica. Desde esa perspectiva es un libro fundamental para los maestros políticos, autoridades y demás intelectuales comprometidos. Una lectura de nivel inferencial y crítico para aprovechar dicha riqueza. Estoy seguro que los escritores obsesionados por las novedades estéticas, más que por el contenido temático, no van a encontrar nada nuevo en este libro. Pero en Huancavelica no todos somos escritores, y este libro está dirigido a quienes están comprometidos a ensanchar nuestra cultura andina en el marco de la libertad con justicia social. Os invito a leer y a comprender nuestro mundo andino a través de este hermoso libro que te digo, José Luis, que continúes escribiendo lo mejor que te plazca, sin confundir los reconocimientos con los logros literarios, como sugirió Seiden Smith, consagrando tu vida a la lectura de los grandes escritores del Perú y del mundo. También felicitamos la apuesta por la narrativa provinciana a la editorial Zafiro, y la mejor manera de honrar esta apuesta es elevando la calidad de nuestra producción literaria, para que las acogidas no sean pasajeras, sino una demanda permanente. Muchas gracias a todos por vuestra atención y muchos éxitos. José Luis. Fueron las palabras del maestro Humberto Obispo Viola, como primer comentarista de Yacha y otros cuentos de la tierra. Estamos en la presentación de este hermoso libro. Ya nos han antecedido con algunas ideas, fuerza que implica ser en Huancavelica escritor. Las políticas públicas no siempre son coherentes para poder articular este tipo de iniciativas. Veámonos ahora, somos pocos, de verdad que somos. Cuando debería los que toman el poder y la decisión consolidar este tipo de iniciativas, garantizar de que las personas estén aquí, que estén los interesados y no interesados, porque a partir de ello se va construyendo también cultura, identidad, educación.
esos pilares tan fundamentales en una sociedad para poder construir, ¿qué cosa? Nuestro desarrollo, para salir del letargo de la ignorancia, para salir del letargo de la corrupción. Si eso no articulan las instituciones que tienen el poder, simplemente este tipo de iniciativas son aletazos en un momento y son también las frustraciones que posiblemente marcan la pauta para los demás escritores que puedan tener las mismas iniciativas. Así es que seamos los voceros, y ahora aquí cae apelo al representante de la Dirección Desconcentrada de Cultura que se debe movilizar políticas públicas más integrales que recoja este tipo de iniciativas, que se consolide este tipo de iniciativas. De esa manera, este escenario debe estar lleno para que podamos nosotros compartir este tipo de producciones que nos permite retornar de dónde venimos, quiénes somos. Recordar que el abuelo ya no es el personaje que debería de generación en generación transmitir los saberes, sino está abandonado. ¿Y qué hacen? ¿Quién lo ve? ¿Cómo vamos a resolver ese fenómeno que está surgiendo ahí? A su vez también nos manifiesta con la pericia y la experticia del caso Humberto, que en esta obra vamos a encontrar justamente cultura andina, la cultura de donde tu mundo, mi mundo, nuestro mundo, nos vamos a ver de tú a tú, quiénes somos. Nos vamos a encontrar, vamos a ver nuestras raíces. Ahí en el libro nos está plasmando ello. De igual manera nos manda a Humberto con todo lo expertise que lo ha hecho, y también con la minuciosidad del caso, nos da a conocer de que hay valores humanos fundamentales de recuperación que nos pone el reto y desafío, que son las actividades colectivas, cooperativas. El ser humano, cuán humano puede ser a través de las experiencias que nos muestra en cada uno de los cuentos, en cada uno de esos personajes, en cada uno de esos arquetipos que representan que son andinos, no son occidentales, son los nuestros, y que el niño, el joven, el adolescente de Huancavelica muy bien puede comprender y entender y asimilar y emprender su desarrollo a partir de ello. De esta manera, pues, entonces, fuerte las palmas para nuevamente el primer comentarista en esta oportunidad. A continuación tenemos al segundo comentarista, Juan Luis Espinosa Chinchón, maestro, escritor también. Para poder escucharnos a él, recibámoslo con fuerte voto de aplausos. Distinguido José Luis Quinto Temple, permítanme en esta noche, bajo mi permiso, saludar a los miembros de la mesa y a los dignos presentes, y resaltar en segundo aspecto, agradecerte y a la vez felicitarte por convocarnos a esta pequeña reunión cultural. Gracias, sobre todo a mi persona y por ende a Yacha y otros cuentos de la tierra. Yo quiero partir sintetizando lo siguiente, y esto es desde mi punto de vista, es decir, mi óptica, porque yo normalmente este texto, cuando hice la primera lectura, he tratado en este caso ingresar por una de sus puertas, porque ustedes sabrán muy bien, distinguidos presentes, se puede entrar de diferentes formas, se puede cuestionar, hacer críticas, en fin, ¿no? Diferentes tipos de lecturas. Y desde mi punto de vista, lo que he visto es que en un lugar de los Andes, ese primer cuento que está en el texto, sintetiza y engloba a todos los cuentos. ¿Por qué? Porque el personaje principal, que viene a ser Antonino Talpe, tiene una mirada inocente. Esa mirada inocente se desarrolla casi en todos los cuentos. Tiene un aspecto de ser inquieto,
protagoniza una serie de aventuras extravieso, valiente. En uno de sus cuentos, por ejemplo, él sale a buscar su ganado y duerme en el campo, ¿no? Imagínense dormir en una cueva, es hermoso, ¿no? Lógicamente existe una inmensa diferencia si una persona duerme pues, en un colchón y así en una casa y de repente cuidado, pero dormir en el campo, de repente sobre la piedra o sobre la paja, es magistral, ¿no? Ese acontecimiento es muy maravilloso. Otro aspecto que se resalta es muy atrevido, ¿no? Y otro esencial es cuando empieza a domar los caballos. Se sube y empieza a imitar, ¿no? Es un aprendizaje por imitación. Cuando su papá, Urbano Taipe, en este caso desarrolla un aprendizaje hacia ese niño que es tan inocente. El texto tiene un aspecto esencial y fundamental que viene a ser el recuerdo. Porque ese recuerdo no es gélido, no es frío, no es estático, sino esa memoria tiene vida. Es una vida con un sabor al mundo de la fragancia local. Ese aspecto se sintetiza también en todos los cuentos. ¿Por qué? Porque está en el campo. Y vivir en el campo no es lo mismo que vivir en la ciudad. Tiene otros facetas y otros aspectos. Por ejemplo, observar el cerro gris o desarrollar el famoso pastoreo. Y por ende, yo he tratado de leer estos textos como si fuese un fiambre y en el campo, ¿no? Que tiene un sabor totalmente diferente. Sentarse sobre la mesa y consumir algún alimento y sentarse en la punta del cerro o detrás de una piedra y consumir un alimento. Hay otro espacio donde cerca de la ciudad, porque la ciudad está representada por las manzanas rojas, las galletitas de agua, los bizcochos, las mandarinas y fundamentalmente el ponchado. Eso tiene cierto parangón con este mundo llamado el eucalipto, que viene a ser un pueblito, ¿no? En este caso el Pueblo Libre, y está más o menos a 8 kilómetros, según dice, ¿no? En el texto. Aparece un mundo llamado Combi, y hay un paradero. Como decía, ¿no? Y ese espacio de lo que se representa el pueblo libre, se supone que es un pueblito que está rodeado de eucaliptos y se encuentra a 8 kilómetros. Aquí este paradero esencial y fundamental para su madre, que viene a ser la abuela Mamanca Georgina. Tanto la abuela y la abuela desarrollan lo que se llama, fundamentalmente va a cuidar al niño, tanto sus alegrías y sus tristezas. Cuando va a desarrollar lo que es las alegrías y sus tristezas, empieza en este caso a enseñar, por ejemplo, a producir el sonido cuando va a juntar la mano, y el niño magistralmente lo desarrolla. Bien, bajo esta anécdota seguimos resaltando de que los dos, en este caso el abuelito y la abuelita, bueno, tienen una expresión andina, papaca y mamaca, sigue consolidando en la formación de Antonino Taipe. Le enseña, por ejemplo, a danzar el huevo, a entonar. De la misma forma le va a imbuir, a coger una espiga, en este caso el tallito, y le va a suplantar, en este caso con la flauta, y también produce un sonido. Cuando realiza esa estrategia de cabalgar, sin utilizar la montura, porque eso es yo lo que puedo deducir,
cuando sube al cholo solitario o al huaycha, lógicamente expeliendo su mundo brioso, es una faceta muy bonita. Jugar en el campo con las avecillas también es otra faceta que normalmente me ha llevado a mí, sobre todo un recuerdo que yo tuve en Mauraguá. Me gustaba, en este caso, reunir a las avecillas y yo me identificaba porque fundamentalmente me hizo recordar los recuerdos y me ha tocado a mi memoria este texto. Y un poco más me puse muy triste porque llevarme ese recuerdo y trasladarme a Mauraguá ha sido de una manera muy hermosa. Y probablemente lo que decía la Argentina, decía, no, los cuentos si te trasladan están bien elaborados. Bueno, considerarlo cuento, texto, relato, es otro ápice, ¿no? Es otra puerta por donde tú puedes elaborar un cuestionamiento o una crítica. En el texto, por ejemplo, de Travesuras de la Infancia, esa forma de subirse a un puerco también me hizo recordar el cuento Montacerdos, porque ahí el Biococo se sube y hace, pues, ¿no? Los que han leído es un cuento magistral, y acá también lo hace, ¿no? De una manera muy hermosa, incluso se sube a su cabrita, ¿no? Es como la famosa cabrita glotona del huancaíno, que hace también N acontecimientos de una manera muy, ¿no? magistral. Cazador de perdices es otro texto que resalta lo que es la enseñanza bajo la orientación del abuelo de cómo debía de cazar, porque el niño al principio no puede cazar y normalmente le enseñan la forma como debe de cazar. Entonces ahí se desarrolla en relación al título que viene a ser un proceso de enseñanza, mientras que en Travesuras de la Infancia se desarrolla lo que es la imitación. Sube, ¿no? No es que el abuelo todavía trata de resaltar, sino fundamentalmente lo desarrolla por curiosidad y imitación. Buscando los ganados perdidos es otro aspecto que, ¿no? resalta lo que es el niño que sale a pastar y cuando pierde está pues con esa intensidad de cómo debe encontrar a ese animalito que ha perdido. Pero en el texto lo encuentra de una manera magistral, porque imagínense, ¿no? Mira un quilincho y dice, pero no, por allá puedo seguir, y hace una especie, ¿no? de un gesto y lógicamente logra conseguir esa pérdida de ese animalito. En el añorado del campo, donde va recordando su mundo, del mundo andino, donde va a salir a pastar, ahí sí influye bastante el abuelo. En las mascotas de la infancia es cuando va a recabar y va a cuidar de la forma más cariñosa, donde da un cierto valor esencial a ese animalito que ha hecho un cambio, ¿no? Porque acá hay un canje, y es otro texto también de una manera muy sensible. Entonces, tanto Mamaca y Papaca contribuyen mucho en ese proceso, y al final el texto Yacha, en este texto ya aparece a modo de un escrito, un cuadernito que le obsequia, en este caso el abuelito, el enfermo, a los 4 niños, y uno de ellos rechaza y el otro normalmente va a ir, en este caso, a hacer el llamado al cerro, pero en ese proceso aparece la tecnología, en este caso el celular, y interrumpe ese proceso, y podría decirse, no, es la muerte del abuelo. Es otro texto que quepa, ¿no? En este caso, reflexionar. En el texto vamos a encontrar una serie de descripciones de una manera muy magistral al abuelo, tanto al niño, y existen textos poéticos, ¿no? No son simplemente narración por narración, sino es de una manera muy literaria, y hay términos, en este caso, voces quechuas, ¿no? Por ejemplo, hay un término que dice taji, ¿no? Donde la abuelita guardaba todos sus productos. Eso es un aspecto muy trascendental. Pocas veces se ve eso, ¿no? Ni en los mercados, nada, se observa eso, ¿no? Es como un elemento que se hubiese perdido, y ese texto podría decirse, ¿no? que es un texto social que trata de rescatar esos términos, y probablemente va a perdurar en el tiempo y en el espacio, ¿no?
Y normalmente las voces que vienen a hacer están en tercera persona y fundamentalmente al final, si cambia ese proceso, se da un giro y fundamentalmente es un texto de una manera muy lineal, pero que atrapa a todo lector. Probablemente cada lector que ingrese diría, pues, ¿esto cómo puede producirse en el mundo andino? Pero sí se da ese fenómeno, ¿no? Como les digo, es un texto de recuerdos que toca los recuerdos, porque muchas veces en estos últimos tiempos ya no se da ese tipo de fenómeno, ¿no? Ya no hay personas que creen, digamos, en el llamado del ser, por ejemplo. Entonces, probablemente alguien diga, pues no se puede dar ese fenómeno, pero sí se dan. Hay abuelitos o abuelitas que sí desarrollan ese tipo de fenómeno, ¿no? Por ejemplo, el chacho. Bueno, yo estaba leyendo un cuento de que una señorita se acerca al Puquiel y aparece gestando, ¿no? ¿Y qué pasa? Sus padres, ¿no? Imagínense, saltan, ¿no? ¿De quién es? ¿De quién es? Y la señorita dice, no es de nadie, ¿no? Entonces, ese tipo de textos son aquellos que normalmente te atrapan, ¿no? Y fundamentalmente con este texto de Yacha, de José Luis Quinto Taipe y otros cuentos de la tierra, yo me he sentido identificado y sobre todo me ha hecho florecer en lo que es mi mundo de recuerdos. Para terminar, simplemente quiero decir de que este texto de Yacha me ha arrastrado, ¿no? En este texto muy cálido, el encuentro con cada uno de ellos, y en un momento dado me he sentido cómplice y ha sido pues una bonita experiencia sin Dios presentes, y es cuanto les puedo decir a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Con las palabras del maestro Juan Chichón, quien pues nos ha dado parte de su apreciación basado en una teoría literaria y a la vez también de las macroestructuras, de ver que los elementos y componentes de esta producción, Yacha y otros cuentos de la tierra, nos permite generar en los lectores desde la primera infancia, podríamos decirlo así, puesto que José Luis tiene esa expertise de una didáctica bastante prolija, que llega esos saberes del mundo andino con bastante sencillez y bastante didacticidad. Ese elemento creo que es uno de los valores fundamentales en este escritor joven, José Luis Quinto Taipe, que en esta oportunidad nos presenta pues su Yacha y otros cuentos de la tierra. Fuerte las palmas para Juan, pues en esta oportunidad nos trae. Bien, para pasar a la segunda parte, donde vamos a escuchar a nuestro autor, quería darles a conocer una pincelada de su propia obra también. ¿Quién es José Luis Quinto Taipe? Nació en Pueblo Libre, Huancavelica, profesor de computación e informática. Segundo lugar en el premio Cuento y Poesía Huancahuilca 2018 con el cuento Yacha. Obtuvo menciones honrosas, premio Horacio Ceballos en su versión 23-2014 de la Derrama Magisterial. En poesía para niños, Luna de Limón, Sol de Algodón, Universidad Nacional Federico Villarreal, con el poemario Cachi Cachi. Centro Cultural de Deseo con el poemario Chihuaylapa. Luego, organizador del primero y segundo concurso de poesía escrita en quechua, Juni, Jaoriki, Atipanacui, Iskay, Nini, Guarit, Atipanacui. Actualmente tiene las siguientes publicaciones: Caminito de Hielo, Entre los Fantasmas, Cuentos, Editorial Zafiro, primera edición 2017, segunda edición 2018, Un verso bajo el relámpago 2016. Cachi Cachi 2015, Poesía Quechua, Luna de Limón, Sol de Algodón 2015. Pero José Luis Quinto Taipe no solamente eso ha publicado, tiene otras publicaciones también. En poesía, la primera Desnuda sobre tu cuerpo, luego también tiene Elegía a la Patria, que obviamente esas otras publicaciones están en ellas, y por supuesto
vamos a recibir como parte de su testimonio de la presentación de Yacha y otros cuentos de la tierra a José Luis Quinto Taipe. Fuerte las palmas. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al maestro Humberto Huiza por haber aceptado ser el presentador. Agradecer de manera especial al maestro Juan Luis Espinosa Chinchón por haber aceptado y querer compartir esta experiencia literaria. También quiero agradecer a mi familia, a mi esposa, quien siempre me está apoyando en este trabajo literario. Quiero agradecer también de manera especial a todo el público presente que se encuentra el día de hoy acompañándome en esta presentación de este libro, Yacha y otros cuentos de la tierra. Bueno, efectivamente, ya lo dijeron los comentaristas, este libro Yacha, como su propio título dice, Yacha, el que sabe, es un libro que he tratado de reunir la sabiduría andina, puesto que muchas sabidurías se están perdiendo, se están echando en el olvido, y yo he querido plasmar tantas sabidurías que posiblemente se pierdan con el tiempo, posiblemente ya no lo practiquen, posiblemente quede simplemente en el olvido. Preocupado por esa situación, efectivamente mi abuelo Urbano Taipe era una persona que pues era multifacético, porque sabía de todo, ¿no? Tenía muchos conocimientos y pues he vivido con él y he ido aprendiendo durante mi infancia, y pues un día me puse a pensar y dije, todo ese conocimiento, ¿dónde va a quedar? Se perderá en el tiempo, y fue eso que me puse a escribir poco a poco todos los conocimientos ancestrales, en este caso, y poder plasmar en un texto, pero un texto que sea comprensible, un texto que sea pues entendible para los estudiantes, y de paso también trabajar en el ámbito de lectura, porque prácticamente hay personas que no les gusta la lectura, y pues espero que este texto les guste al público, les guste a los lectores, y que transmita ese conocimiento ancestral que hay en el arte, porque imagínense que se pierda esas tradiciones, esas costumbres. Creo que, y sí, se está logrando de repente con la tecnología, ¿no? Como en el cuento, en ese preciso momento que están haciendo el llamado al cerro, el hayacuy timbre el celular, y ahí es donde se rompe, por ejemplo, ¿no? En el cuento Yacha se rompe esa tradición, y pues simplemente el abuelo fallece por culpa del celular. Pero este libro, he tratado de en lo posible, reunir las costumbres y las vivencias que uno, en este caso mi persona, ha pasado en el campo, ¿no? de niño, en este caso, ¿no? De repente pasteando la oveja, la llama, las alpacas, y no solo eso, también siempre compartiendo anécdotas con los tíos, con los familiares, ¿no? Que te cuentan sus experiencias que han vivido en el campo, en este caso, ¿no? Y pues efectivamente la historia transcurre en Pueblo Libre, y parte también, mis raíces son pues de Mozofcancha en este caso, y no estamos hablando pues del Ande, la vivencia del Ande. Y espero que al público le agrade, espero que el público lo reciba de buen agrado, y pues a seguir trabajando, a seguir escribiendo,
y agradecer de manera infinita a todos los presentes, personas distinguidas que están acá. Eso sería mi palabra. Muchísimas gracias. Acotar a las palabras de José Luis Pinto en su testimonio de cómo y por qué lo motivó a la creación, es lo que tendríamos que hacer la síntesis de los dos comentarios de nuestros comentaristas que en esta oportunidad nos han mandado nos han mostrado sus saberes, ¿no? En la primera parte es que Humberto valora el coraje, la valentía de hacer literatura en un país, en una Huancavelica poco sensible y poco aperturado a este trabajo, poco valorado, y por ello es que nos encontramos tan pocos en este escenario. Pero en cambio encontramos esa justicia y ese hambre de libertad, de cultura, de educación en José Luis Pinto. Y por ello la muestra de esta primera, de esta obra que nos pone a consideración. De igual manera, tiene esa mirada inocente que sus personajes hemos observado. ¿Por qué? ¿Por qué esa mirada inocente? Porque el hombre delante es leal, no es corrupto. Él no vive, no duerme con sobresaltos. Él vive y duerme en paz, en tranquilidad. Y por ello es que podría cobijarse debajo de alguna cueva, junto a la laguna, pero sin ningún sobresalto. Ese es el hombre delante, ese es el hombre realmente que tenemos que ir a su rescate. Asimismo nos da a conocer en estas obras José Luis Pinto que a través de sus cuentos nos muestra el rescate de la cultura y de los saberes ancestrales que están siendo quebrados, como en algún momento lo hemos leído en José María Arguedas, ¿no? Como una serie de industrias, una serie de fábricas llegan en un momento determinado. Igual, para el mundo del arte una de las amenazas fuertes será la tecnología, en la medida de que el hombre se vuelva esclavo de ella y no sepa y quiebre esa armonía entre el hombre y su naturaleza y todos sus saberes. De igual manera nos habla del trabajo colectivo, cooperativo, del rescate de la familia, del tema de ser más humanos a través de todo lo que nos muestra en su obra. Ha sido entonces el testimonio de José Luis Pinto, Yacha y otros cuentos de la tierra. A continuación vamos a presentar el lanzamiento importante, algo trascendental en la vida profesional, en la vida como escritor para José Luis Pinto Taipe, y llamamos para ello, para este acto tan importantísimo del lanzamiento del libro, al presidente de la Asociación de Escritores de Huancavelica. Nos referimos a Orlando Loaiza Condori. Por favor, vamos a recibirlo con fuertes votos de aplauso para que desarrolle esta acción de lanzamiento del libro Yacha y otros cuentos de la tierra. Bueno, buenas noches a todos, a los dignos personajes que han hecho la presentación del libro. En mi calidad de presidente de la Asociación de Escritores de Huancavelica, voy a felicitar a José Luis por ese tesón de seguir escribiendo a pesar de todas las adversidades, ¿no? De seguir manteniéndose en este rumbo que es difícil. Alguna vez un amigo me dijo: publicar es fácil, me dice, ¿no? Escribir es fácil. Yo también puedo escribir, pero no es fácil, pues, ¿no? Y los que escriben saben que no es fácil. Hay que aprender muchas cosas para escribir, y después de atreverse a publicar hay que enfrentarse al público, a las críticas, a la cizaña, a las incomprensiones y sobre todo a la gran indiferencia de este sistema, ¿no? En el que vivimos. No se trata solamente de que las autoridades no quieren, ¿no? Sino que las autoridades no pueden, también están atados de pies y manos.
Y en fin, tenemos algo en común con José Luis. Amamos la literatura. La literatura es un arte, es como la música, la pintura, y hay que lanzarlo al público, ¿no? Yo, aparte de dedicarme a escribir, soy músico de la agrupación Cantos de Vida. Nosotros nos hemos atrevido en un tiempo así a sacar música y lanzarla, ¿no? ¿Y qué te dicen? No tocan bien, sí tocan bien, etc. Y ese, el reto no es tanto a veces solamente escribir bien. Hay escritores que han escrito muy bien y no han podido pasar a la historia, ¿no? Hay otros que escriben medianamente bien y pasan a la historia. Eso es bien difícil de saberlo, hay que esperar en el tiempo. Yo a este libro le auguro muchos éxitos, porque a pesar de que es difícil, yo he visto que a José Luis lo lee bastante gente, ¿no? Siempre veo en el Facebook que están leyendo profesores, alumnos, amigos, y por eso ha editado 2 veces ya su primer libro, ¿no? Ha tenido 2 ediciones. Se supone que los ha vendido todos, y eso es, en estos tiempos, que es contra el arte, es todo un logro, ¿no? Yo he sacado mi primer libro y venderlo, pues, después. He sacado toda la producción de Cantos de Vida y los tengo ahí arrinconados, ¿no? Quiero venderlos y la gente no los compra, pero es así. Entonces, yo digo, en otros lugares que se han hecho, donde se ha escrito libros literarios, las primeras veces que ha nacido la novela, por ejemplo, en Europa, los primeros que han escrito lo hacían para que la gente que trabajara en la ciudad, gente venía del campo que trabajaba en la ciudad, no tenían con qué distraerse. Y ellos, el libro era, las novelas era como la televisión, ¿no? En sus momentos de poco espacio para poder descansar, leían bastante. Entonces ahí la novela cumplía una función clara, distraer a la gente, ¿no? Como arte. En estos tiempos la literatura tiene que pelear con otras artes, con el cine, con la televisión, ¿no? Con la música. Y pese a eso, si vemos, José Luis ha logrado vender mucho más libros que muchos escritores de acá de Huancavelica, que escriben mejor, no que están haciendo mejor literatura, hay que entender también eso, ¿no? Escriben mejor, con mejor corrección, con mejor profesionalismo, etc. Pero no son leídos. Entonces hay que ver que acá hay un fenómeno muy interesante por el que a él se le lee bastante. Tal vez por ahí está el camino de muchos otros escritores que quisieran hacer literatura de Huancavelica y no lo logran, ¿no? Yo creo que parte de eso ha logrado José Luis, y por eso, bueno, con bastante entusiasmo hago el lanzamiento de la obra. Ustedes hagan lo que dijo Sonia, el efecto multiplicador de hacer de que la obra llegue a todos sitios, ¿no? A todo lector posible. Eso nos va a alimentar como pueblo, nos va a hacernos encontrar como peruanos, como huancavelicanos que somos, para que así algún día logremos amarnos como pueblo. Una persona que no se conoce no tiene identidad, y el que no tiene identidad no se ama, y por eso estamos así, tratando de ser como otros, de otros pueblos, ¿no? Así estamos tratando. He leído que un escritor un día dijo: Estados Unidos tiene un poder, ¿no? Y ese poder no se trata solo de sus armamentos. Ese poder se trata principalmente de que ellos se han metido en nuestra mente y en nuestros corazones, y se han metido con su arte, se han metido con su cine, no nos tienen como esclavos mentales gracias a su cine. Y el cine de Estados Unidos se ha alimentado siempre de su literatura. Y si algún día nosotros queremos sobrevivir como pueblo andino, tenemos que tomar en serio las producciones literarias de nuestro pueblo y hacer que esto se expanda. Muchas gracias por la oportunidad, José Luis, más felicitaciones, le auguramos lo mejor a tu libro. Gracias. Pero las palabras del presidente de la
Asociación de Escritores de Huancavelica, el licenciado Orlando Loaiza Condori, quien pues nos combina a ser uno de los elementos importantes. Los otros pecarán por ignorancia, por desconocimiento, pero nosotros hemos tenido la gran oportunidad de recoger y de recibir y de estar presente en este lanzamiento de esta obra. Y por tanto tenemos doble responsabilidad de poder hacer ese efecto, de poder compartir, tenemos ese efecto doble de aquel que ignora, y por tanto llevémonos esa tarea. Sé que es difícil, porque los que tendrían que estar siendo censurados son nosotros, no nosotros, pero estamos en esta línea. Queremos construir un país más justo, queremos construir una Huancavelica mucho más con justicia social, con cultura, con educación, más democrática, mucho más construir nuestra identidad para saber quiénes somos, amar lo que somos y defender lo que somos. Solamente así podremos poner pasión y compromiso para lograr todos esos elementos importantes del desarrollo de toda persona. A continuación, los invitamos a cada uno de ustedes a participar ya de este lanzamiento de la obra de José Luis Pinto Taipe, Yacha y otros cuentos de la tierra. Los invitamos, por favor, de manera libre, voluntaria. A ver, ¿quién se anima? Un comentario, una pregunta, una inquietud, una apreciación. Todos, por favor, todos estamos en esa. Hay mucho por qué hablar. ¿Sí? Pasamos por ahí el micrófono y allá ya nos piden que lo vayan por allá. Buenas noches con todo el presente. Saludar de manera muy especial aquí a nuestro paisano José Luis Pinto Taipe. Sinceramente, yo estoy aquí de pura casualidad. Yo pasaba, un amigo me encontré, me dice: mira, Pilar, me han dado esta agüita caliente, los estoy abriendo de frío. Acá están dando, me dice, están leyendo un libro, vamos a ver. Mire, de esta manera nosotros estamos aquí y sinceramente como huancaveliana me siento muy orgullosa. No sé, agradecerle de repente a nuestro Señor, de repente a la casualidad de la vida, que estamos aquí para poder apreciar que en Huancavelica hay mucha gente que debemos apreciarlos, escritores, tal vez pintores, tal vez danzantes. Sinceramente nos hace sentir orgullosos, yo como huancavelicana, de tener a mis paisanos como personas, no sé, ilustres, ¿no? Me siento muy orgullosa, le quiero felicitar a José Luis Pinto Taipe, me siento orgullosa por ella, de ser huancavelicana, y le deseo éxitos y que siga escribiendo. Yo especialmente voy a comprar 2 libros de él y me los voy a llevar a mi casa para yo leerlo y de repente invitar a toda mi familia, empezar por ahí, para que nos puedan leerlos, ¿no? Gracias. Darle la felicitación, porque recuerden, el mejor, digamos, compromiso con alguien que pueda elaborar este tipo de producciones es felicitarlo por el coraje, por la valentía, por